Buenos días. Buenos días, ¿Qué profesor. dicen? Buenos ¿Cómo les días. va? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, profe, ¿y usted? Sí, muchas gracias. Ay, pues, Gracias, ¿y usted? pues ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí que todos emocionados y asustados y yo no sé, ¿verdad? Por todo este asunto que a ver cómo se da. Bien, en lo que todo se supone que pretenden de que esto se vuelva híbrido un poquito más adelante, un par de semanas, pues ya iremos programando las actividades según lo que las decisiones que se vayan tomando, como se vaya observando todo el desarrollo. Por lo pronto, bueno, pues estaremos jugando a distancia, no nos queda de otra y bueno, pues continuaremos. Bien, en lo que además terminan de inscribirse, ya ven que siguen inscribiéndose, siguen cambiándose de grupo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ir viendo todos los detalles. Es importante que consideren, por otro lado, se supone que la mayoría de ustedes, o más bien todos ustedes, deben tener su cuenta institucional. Entonces eso es importante para que se den de alta y empiecen a bajar lo que es el MATLAB. Deben tenerlo, deben ya haber a lo mejor jugado con él un poquito. Entonces es importante que lo tengan. Ya ven que con su cuenta institucional ustedes pueden tener acceso sin ningún problema. Y la belleza es que tienen acceso sobre todo al uso del MATLAB en línea, que eso es bien, bien importante, porque así no necesitan ustedes cargar toda la paquetería en su máquina y tienen acceso a todo lo que quieran, cursos y todo lo que hay, todas las librerías y todo lo que hay en la paquetería, para que tratemos nosotros pues de hacer algunas prácticas usando esas licencias que tenemos. Entonces es importante que vean ustedes que, por medio, decíamos, de su cuenta, tengan acceso. Van a ver que afortunadamente para ustedes la forma que tiene ahora la paquetería pues es sumamente amigable, así que ya no tienen que hacer tanta programación, sino solo invocar algunas funciones y es de forma muy, muy, muy sencilla el uso. Entonces ya iremos hablando sobre él, pero si pueden ustedes ya ir explorando, pues sería mucho mejor, si no lo han hecho todavía. Bien, vamos a comenzar con algunos datos y más tarde les iré compartiendo los documentos que vamos a usar como guía para los elementos del curso. Ok, entonces vamos a pasar les voy a compartir la información y vamos a ver algunos datos. Bien. Para poder analizar todo este asunto del control, pues resulta que nosotros estamos hablando, el curso se llama Señales y Sistemas de Control Clásico. Y todo este control clásico es la base para todo lo que veamos de tecnología actualmente. Todo esto que ustedes conocen, que se llama toda esta corriente, ¿verdad? De la ahora sí que 4T, pero no la 4T de la política, sino la tecnología 4.0, se basa precisamente en lo que es el control de todo el sistema. Entonces, toda esta tecnología 4.0 no es otra cosa sino control. Entonces, todo lo que vemos nosotros dentro de la especialidad de control es a lo que se refiere toda esta nueva tecnología, que es en la que van a estar ustedes inmersos, que es toda esta corriente de la tecnología 4.0.
es controlar absolutamente todas las variables que tengan en un sistema. Y bueno, históricamente, ¿cuál es la base del control? Por aquello de que muchas veces ustedes cuando los manda uno a investigar alguna cosa o hacer alguna, ver algún detalle, luego siempre me dicen, no, es que no hay nada en todo el mundo y no encuentran nada. Bueno, pues déjenme decirles que el control existe desde que existe el ser humano. Y toda la documentación que hay sobre todos todos los avances que ha tenido el control vienen desde que existe el ser humano. ¿Ok? Nosotros podemos ver, por ejemplo, históricamente detalles sumamente interesantes del control y de sus aplicaciones. Por ejemplo, se habla aquí de Mesopotamia, ¿no? Y dicen, híjole, desde ahí, pues sí, ustedes ven que todos esos medios de riego se basan en control. ¿Y qué es el control al final del día o de inicio? Bueno, pues son todas, el uso de todas aquellas herramientas que me ayuden a facilitarme las tareas cotidianas. Entonces, en el momento en el que yo utilizo herramientas para ayudarme a mis tareas cotidianas, ya estoy haciendo uso de control. Y entonces, si hablábamos nosotros del asunto del riego, ¿qué usaban desde Mesopotamia con ese riego? Bueno, pues usaban el inicio a lo mejor muy incipiente de las norias. ¿Alguno de ustedes conoce o sabe qué cosa es una noria? Pueden levantar su manita para que les demos la palabra. ¿Alguien sabe qué es una noria? Es una máquina que permite sacar agua de un pozo de algún otro lugar. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Te acuerdas? ¿O cómo la Es describirías? una rueda, ¿no? Una rueda que es Ajá. como un movimiento para poder traer el agua a un lugar a base de un motor, pero no me acuerdo muy bien. Ok, pero bueno, por ahí va, a lo mejor muy actual, pero algo así. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera? Porque decía que un motor, pero a ver, pero si estamos en Mesopotamia, pues obviamente ahí como que los motores no existían. Entonces, ¿cómo estarían las norias en ese entonces? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que tenga alguna idea? Levanten su manita para que les demos la palabra y llevemos un orden. A ver, Miguel, cuénteme, Miguel Ángel. ¿Lo ocupaban con animal? ¿Con animales? Ujú. ¿Pero dónde colocan las norias generalmente? ¿No las colocan en los ríos? Es las que mueven los molinos, ¿no? Se colocan en los ríos y giran También. los engranes. Ah, fíjate. Ok, bien, bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues resulta que las norias hagan de cuenta que son precisamente como la rueda de la fortuna. Así es una noria, ¿sí? Ya ven que lleva la rueda de la fortuna, ya ven que son esas ruedas grandotas y luego resulta que tienen canastitas. Y claro, en la rueda de la fortuna, en las canastitas va la gente, ¿verdad? Bueno, pero si esa rueda, en lugar de ser esas canastitas, ustedes pusieran a lo mejor canastitas, pero por ejemplo, como las de mimbre, que parece que no, pero sí ayudan. Si ustedes echan agua ahí, a lo mejor se va a ir escurriendo, pero sí podrán ir almacenando un poquito de agua, a lo mejor un corto tiempo. Pues resulta que esas canastitas que hacían, entonces, si pones tú esa rueda junto al agua,
¿verdad? Y sumerges parte de esa rueda junto al agua. Conforme va el río avanzando, pues resulta que va empujando las canastitas, pero esas canastitas, ¿qué pasa? Pues se van llenando de agua y y en el momento en el cual van girando, pues obviamente irán vaciando el agua que llevan. Pero ¿y qué pasa si tú esa agua, en lugar de que esa agua que está recogiéndose, en lugar de que vuelva a caer dentro del agua, cayera dentro, pero a lo mejor en una tolva, o bien en un canal o una canaleta? Dices, perfecto, si cae el agua en la canaleta, entonces se va a ir escurriendo sobre la canaleta, y si eso vaya a los canales donde está los canales de riego, pues entonces en lugar de estar tú llevando tu cubetita, la llenas y luego córrele a vaciar los canales de riego y otra vuelta y estar dando vuelta y vuelta, pues en lugar de hacer eso, que se haga de forma automática, como usando una de estas rueditas de la fortuna, ¿verdad? Una noria, de manera que solita, ¿verdad? Va a la hora que vaya girando y tire el agua, en lugar de que regrese al río, cae en la canaleta y de ahí se transporta, ¿verdad? Si le das un poquito de inclinación, se transporta y llega solita a los canales. Entonces, ¿cómo ven? Eso ya es control. ¿Por qué? Porque tú ya no estás tomando tu cubetita y llevándola, sino solita el agua va siendo transportada. Y eso ya lo hacían desde hace muchísimos años. ¿Ok? Entonces, el control existe a partir de eso, de que tú uses cualquier máquina que te ayude a quién, a realizar tareas. Y de ahí podíamos hablar de muchísimas cosas. Aquí hay muchos elementos muy, muy interesantes que si a lo mejor ustedes poco a poco van leyendo lo que dice ustedes aquí, se pueden ir dando cuenta de la importancia de todos los elementos que se han ido trabajando. Están, por ejemplo, lo que son las máquinas de vapor, que esas máquinas de vapor que hacían que se activaran mecanismos. Obviamente ya aquí ya estamos hablando de que ya pasó muchísimo tiempo, obviamente, de la Mesopotamia, estamos hablando así, aquí está el número muy raro, debe ser el siglo 14, pero bueno, ok. Bien, entonces, cuando se desarrolla todo lo que son las máquinas de vapor, pues resulta que ya había muchos mecanismos que ayudaban a llevar a cabo muchas tareas, pero que la forma en la cual había que accionar toda esa maquinaria incipiente, pues era muy pesado. Tenías que usar o personas o burritos o animales de carga, y decías, bueno, pues ¿qué pasa si en lugar de eso utilizas el poder del vapor para poder mover maquinarias? Y gracias a eso pues se desarrollaron muchas cosas interesantes, sobre todo la parte de la tracción. Hablando específicamente de los trenes que se utilizaron para quién, pues para transportar cualquier cantidad de objetos y de personas, y ya no tenías tú que estar usando pues las carretas que además manejaban o podían manejar una carga muy pequeña, y entonces ya podías incrementar cargas. Pero además de esos trabajos, todo lo que es el desarrollo que se utilizó principalmente para lo que son los elementos de la Segunda Guerra Mundial. Pues resulta que ahí ya empezó un desarrollo muy, muy importante sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de control. Estamos hablando para la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que fue de quién, del 1939 al 45, y entonces resulta que ahí se dieron muchísimas ideas y se desarrolló muchísimo todo lo que vamos a manejar
a partir de lo que vamos a hablar nosotros, que es el control clásico, y pasando por todo lo que se siguió utilizando para desarrollar, obviamente, aviación, toda la electrónica básica que tenemos, todo lo que es la teoría de circuitos y todo lo que nosotros utilizamos en la actualidad. Sí, ya a partir de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó, digamos, como que a formalizar todo lo que es la parte teórica y matemática que sustenta y que da pie a todo lo que tenemos actualmente. Se fueron desarrollando. Si ven ustedes aquí, esto no está en orden cronológico, sino son diferentes elementos que podemos ver. Todos los desarrollos, decíamos, que vamos a manejar y todo lo que vamos a ver en este curso, que son desarrollos, sobre todo, una base matemática interesante que vamos a ver. Toda esta parte matemática que nosotros vamos a ver es la base para todo lo que ustedes pueden ver ustedes aquí. Todo lo que hay, todas las máquinas que nosotros podamos ver y que podamos manejar y controlar en la vida actual, tuvo que ver precisamente con todos estos desarrollos que fueron desde hace muchísimo tiempo. Entonces no vamos a estar nosotros hablando, cuando hablamos de todo lo que es el control, no es algo que se haya desarrollado apenitas, ¿sí? Ni hace 10 años o hace 20 años que nacieron ustedes, sino esto tiene toda la vida del ser humano. Entonces, cualquier cosa que yo les pida, que yo les diga, bueno, pues resulta que no estoy hablando de que estamos inventando algo en este momento, sino estamos trabajando algo que ya se viene desarrollando desde hace muchísimos años, mucho antes de que yo naciera, así que imagínense, ya tiene mucho tiempo. Bueno, todo esto que ustedes pueden ver aquí, leer y ver elementos tan interesantes que pueden ustedes leer aquí, pues resulta que todo esto se basa principalmente en lo que son las máquinas simples. Entonces, para poder entender todo lo que es la parte del control, no solo va a ser importante la cuestión, el modelo matemático que vamos a obtener al final, sino que ese modelo matemático en máquinas simples. Entonces, ustedes recuerdan sus clases de física no sé si desde el kinder o algo así, que les empezaron a dar física y que hablaron de máquinas simples. Bueno, pues todo eso que hablaron ustedes, que han visto de máquinas simples, es la base de todo lo que vamos a ver. Entonces, va a ser muy interesante el desarrollo de lo que vamos a hacer. ¿Ok? No vamos a hablar de específicamente de cosas así de última generación. ¿Por qué? Porque todos esos desarrollos tecnológicos que se dice de última generación no son realmente interesantes, aunque a lo mejor crean ustedes que entonces qué cosa vamos a ver. Bueno, pues resulta que para que se dé, decíamos, todo lo que son el desarrollo del control, decíamos, viene de cosas muy básicas. La teoría del control clásico se basa, decíamos, en física elemental, y esa física elemental viene de que desde las máquinas simples. Y eso sigue siendo actual y sigue siendo el principio básico de cualquier máquina. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de actualmente que dicen, ay, pero es que ahora se manejan muchos robots, maestra, y los robots son, híjole, maravillosos y no sé qué, bueno, pues los robots principalmente son servomecanismos, pero ¿qué esos servomecanismos en qué se basan?
Pues en las máquinas simples. Son máquinas simples. Y dicen, y bueno, y entonces, ¿cuál es la cosa excepcional, actual, de última generación? Ah, que bueno, todos los mecanismos, a lo mejor si nosotros estamos hablando de esto que hablábamos, de los sistemas de riego iniciales, decías, bueno, pues, ¿cuál es lo de última generación? Se siguen utilizando este tipo de sistemas, se siguen usando actualmente, ¿ok? Solo que ahora ya se usan para muchas más cosas. Antes a lo mejor en un inicio solo se utilizaban ¿para quién? Para sacar el agüita y se hacían de madera, ¿verdad? Esas historias, esas ruedas, a lo mejor eran canastitas de mimbre en inicio, o bolsitas que se hacían con cuero de animal, ¿verdad? Con piel de animal, después pasaron a hacerse a lo mejor de otros materiales y después se vio que podían hacerse muchas otras aplicaciones de esa misma noria. Mencionaban por ahí que también se llegan a utilizar como parte de los molinos, porque decías, bueno, pues mira, podemos aprovechar que en lo que va girando esto, por un lado saca el agua, sirve para el riego, pero además utilizar ese movimiento que se lleva a cabo también como quien, si lo conectamos a estas otras piedras, ¿verdad? Entonces a la hora de que giran, pues resulta que pueden ayudar a quien a moler granos, y entonces dices, ah, bueno, ok, pero ¿qué estás haciendo? Estás implementando más elementos, pero usando la parte básica nuevamente, y actualmente se siguen usando este tipo de mecanismos y ahora se usan ¿para quién? Para la generación eléctrica. Todo lo que son los generadores eléctricos, ¿qué hace un generador? ¿A partir de quién? De movimiento, genera electricidad. ¿Y qué hacen ahora? ¿Qué hacemos ahora en los ríos? En lugar de poner norias, ¿qué usamos? Usamos unas aspas gigantescas, las cuales giran, ¿verdad? Precisamente con la velocidad del río, por eso se ponen el principio que tenemos en las presas, porque van dejando quien igual están usando toda esas corrientes para para hacer girar estas aspas y que esas aspas están conectadas aquí a los generadores, de manera que entonces con esa velocidad a la cual pueden girar, que hay ríos sumamente potentes que que muchas veces doblan estas aspas, estas hélices, de forma muy, muy brusca, pese a que son materiales excelentes, y seguimos utilizando el mismo principio básico que se usó desde Mesopotamia. ¿Pero qué cambió? Cambiaron sobre todo los materiales en los cuales están hechos este mismo mecanismo. La forma en la cual se aprovecha la fuerza de los ríos, en este caso, que es el que estamos mencionando, bueno, pues sigues utilizando el mismo principio. Por eso les digo, o sea, no necesitas entender cosas súper extraordinarias porque sigues usando los principios básicos. Solo que estás cambiando los materiales, estás cambiando a lo mejor algunos otros medios de tomar información, de generación de energía, estás implementando más formas de aprovechamiento de esa energía y eso es lo que ha cambiado en la tecnología actual. Pero el principio básico sigue siendo el mismo desde la primera idea que haya concebido el hombre. Entonces, por eso mucho de lo que vamos a ver nosotros, aparentemente, a lo mejor para ustedes dicen, ay, maestra, otra vez eso, pero pues eso qué gracia tiene si son cosas súper viejitas, súper antiguas. Tal vez sí, pero
Pero ¿qué les va a servir a ustedes? Ese principio básico. Ya que este principio básico que tiene aquí esto, es lo mismo que rige los robots actuales de última generación, el que quieran, el Simo y el no sé qué robots curiosos que hay actualmente, se me van los nombres. Cualquier robot que se les ocurra actual utiliza mismos principios básicos, las máquinas simples, solo que cambian los materiales. Todo lo que podemos ver que hay atrás de ello, que son las ruedas, que son engranes, que son palancas, tornillos o una vil piedra para un contrapeso, ¿sí? Las poleas, todo eso sigue siendo los mismos mecanismos que se empezaron a desarrollar desde que inició el ser humano hasta el último más maravilloso e increíble desarrollo actual que vean, sigue utilizando el mismo principio. Y puesto que utiliza el mismo principio físico, va a seguir utilizando el mismo principio matemático. ¿Ok? Entonces, sobre eso es que vamos a trabajar. Podemos mencionar que obviamente hay muchas cuestiones, por ejemplo, imagínense ustedes hasta las cuestiones de guerra, que principalmente, tristemente, obviamente, pero han desarrollado y han dado pie a los adelantos tecnológicos, que es la ingeniería y los desarrollos de guerra. Si ustedes pudieran ahí entre sus curiosidades buscar, por ejemplo, lo que fueron o lo que son las máquinas de guerra que desarrolló y que diseñó Leonardo da Vinci, no solo tuvo cosas muy bellas, también desarrolló muchas armas de guerra. Van a observar que ahí él usa muchísimos principios muy interesantes, precisamente utilizando todas estas máquinas simples de las que hablamos. Y entonces podíamos, por ejemplo, ver algo muy simple que a lo mejor han visto en muchísimas películas, es más, si vieron El Señor de los Anillos y otras cosas así, habrán visto este tipo de cosas, por ejemplo, las catapultas, ¿no? Ya ven que hacen, avientan, pues no sé, pesos, piedras que pongan ustedes ahí en la catapulta y cuando la sueltan, pues avienta, ¿verdad? Una piedra. Entonces, cuando estás hablando de esas catapultas hechas así de madera y muy rudimentarias, digamos, inicialmente, ¿cómo le hacías para atinarle a aquella cosa que tú querías dañar? Pues, ¿qué tenías que hacer? Decir, a ver, pues colocabas tu catapulta y además, como eran grandes y pesadas, pues tenías que usar no un tenías que usar no un ogro así enorme para moverla, sino como 40 fulanitos para poder mover eso. Entonces lo movían, a ver, ¿y qué le decía? Había siempre un viene, ¿no? Y decía, a ver, viene, a ver, más para allá, más para acá, ¿qué? Ok, aquí, órale. Y aventaba la primer piedra y dices, chin, se pasó, no, pues no. Entonces hazla más para atrás, a ver, más para atrás, a ver, jálele, otro poquito, a ver, ahí bueno, órale, y va de nuevo, y chin, ahora cayó adelante, no, ¿sabes qué? 3, 4 pasos más para adelante, ahora a ver, órale, viene, a ver, ahí bueno, y órale, pum, otra vez hasta que le atinabas, ¿no? Esa era tu opción, ir moviendo la catapulta, ¿verdad? Ahora sí que tú viene, te decía qué tan adelante, qué tan atrás para poder soltar la piedra, ¿no? Pero ¿qué pasa a través de los años? Empezaron ya desarrollos, obviamente matemáticos, que te decían, a ver, qué ángulo debe tener el proyectil para que pueda alcanzar la máxima distancia. A ver, más o menos, a qué distancia está el objetivo
¿no? Para que tú puedas colocar, y entonces era mucho más fácil porque decían, mira, más o menos a tantos metros o a tal distancia, colocas esto y si además lo jalas hasta acá, en lugar de, le das este ángulo, pum, ahora sí, aseguras que le atinas y entonces era más fácil. Si ustedes van viendo los desarrollos de esas catapultas por el ángulo en el cual aventaban las cosas, ese es el principio que tienen pues muchos de de las armas de los cañones, ¿no? Que decías, ok, pues el cañón sigue un principio muy en cuanto a la trayectoria del proyectil, que ya no ya no era una piedra, ahora es em, ahora era el cañón. Y entonces ya tenías algunos conocimientos de manera que ya sabías y decías, pues mira, que aviente a tal ángulo y le atinas. Y entonces empezaron a desarrollar maneras más simples de medir los ángulos. ¿Para qué? Para que pudieras atinarle, ¿verdad? De manera más precisa y desperdiciar menos parque, ¿verdad? Para poder, pues tristemente destruir, pero pues así era. Entonces ya es ok, ya sé, a tal ángulo, pum, y entonces los mides. Y ustedes ven muchos de los cañones y de las armas actuales, ¿verdad? Que se tienen, eh, y por ejemplo, todo lo que son los misiles y demás, no se lanzan nomás así, sigue siendo el mismo principio, solo que ahora con qué se mide las trayectorias y con qué se calculan las trayectorias, en lugar de usar un papel y lápiz y los deditos, ahora ya, y en lugar de una calculadorcita, entonces ahora ¿qué haces? Ahora usas tu maquinita, ¿no? Entonces ya usas programas muy sofisticados que calculan las trayectorias. Sin embargo, la máquina, tu computadora, que es la que hace todo que tiene el programa para calcular la trayectoria, eso es lo que es de última generación, que sería tu viene, en lugar de alguien que te diga, a ver, viene, no, más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, un gradito más para acá o un tantito más para allá. ¿Quién lo hace? Lo hace de forma automática una maquinita. Ya no lo hace un bonche de personitas, sino lo hace la maquinita. Sin embargo, el equipo este, que lleva a cabo la acción, ese es el que sigue siendo y sigue siendo regido por las leyes de física básica, sigue siendo una máquina simple, ¿ok? La que genera la acción. Cambiaron a lo mejor, decíamos, los materiales, cambiaron los elementos, cambió el viene, en lugar de ser una persona o un grupo de personas, ahora lo haces vía un programa. Pero lo único que cambió y lo único que es de última generación es el viene. En lugar de ser una personita que te diga más a la derecha, más a la izquierda, ¿quién te dice si más a la derecha, más a la izquierda? Pues es la toma de decisiones que se hace mediante un programa. Eso es lo de última generación. Por aquí de que se sabe, maestro, es que estamos viendo esto ¿qué caso tiene? No tiene todo el caso, porque sigue siendo el principio básico que hay atrás de cualquier cosa que usemos en la actualidad, sigue siendo ese mismo principio básico de física básica a través de las máquinas simples. Eso es lo que hay, no hay más. ¿Ok? Entonces tenemos que entender esas máquinas simples que son las que vamos a utilizar para controlar lo que quieran. Cualquier variable que quieras controlar, la vas a controlar de la misma manera que se ha hecho a través de tantos siglos de existencia del ser humano. Sigue siendo la misma. Lo único que vamos a usar, por eso mencionábamos que sería muy interesante que
que le perdieran el miedo y que fueran viendo cómo tener acceso al MATLAB, porque pues son las utilerías de la paquetería que existe, que podemos hacer uso de ella. ¿Para quién? Pues para agilizar algunos cálculos y algunas aplicaciones y hacer una simulación bonita, etcétera. Pero la parte básica, la física básica y las máquinas simples siguen estando implícitas ahí. ¿Ok? Entonces, no vamos a ver cosas súper extraordinarias. No esperen ver cosas extraordinarias y fuera del mundo. ¿Por qué? Porque pues eso no existe. Todo se basa en toda esta parte básica, sí, sin lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, toda la información hay, todo el desarrollo ya, digamos, más formal de lo que es el control, pues viene desde los 30, 20, que ya se empezó a desarrollar. Entonces, por aquí que digamos, es que no encontramos nada, maestra, en ningún lado del planeta, pues, ¿qué creen? Que sí hay y sí existe. No estamos inventando nada. Todo ya está escrito, todo ya está hecho, simplemente vamos a hacer uso de lo que hay. ¿Sí? Los nuevos desarrollos que me van a permitir tener todo el uso del control moderno a través de cualquiera de sus aplicaciones. Y vamos a usar, además de control óptimo y adaptivo, vamos a utilizar sobre todo lo que son los sistemas inteligentes. Se puede usar lógica difusa, se pueden usar redes neuronales, todo lo que ustedes quieran, pero todo lo que tú quieras usar va a seguir utilizando ¿quién? La física básica a través de las máquinas simples. Con eso es con lo que vamos a controlar lo que quieran. ¿Sí? Solo la forma de comunicar todas las variables que intervienen en el sistema. Para eso vamos a usar pues metodologías así muy sofisticadas si quieren. Pero la parte básica que tú tienes que aprender y que entender va a seguir siendo física elemental. ¿A través de quién? De máquinas simples. No hay más. ¿Ok? Entonces eso debe quedarnos claro. Bien, para poder entender todo esto, vamos a empezar a ver algunos detalles interesantes. Y hay algunas definiciones que son sumamente importantes dentro de todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hablar de lo que son los elementos básicos que requerimos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver lo que hay. Bien, ¿qué es con lo que contamos y qué es lo que necesitamos hacer nosotros para poder entender de lo que vamos a hablar? Bueno, pues vamos a tener que ver qué cosas son algunos conceptos que son importantes. ¿Qué son estos elementos? ¿Sí? ¿Qué cosa es sistema? ¿Qué cosa es salida, entrada? ¿Qué cosa es control? Ya que estos elementos que tenemos aquí son bien importantes para que podamos nosotros trabajar y entender lo que vamos a hacer. El principio de todo de lo que vamos a hablar, ¿sí? Depende de la correcta utilización de estos conceptos. Entonces vamos a hablar de ellos. Aquí lo más importante, dentro de todas las definiciones y de conceptos que vamos a ver en el curso, y de hecho en cualquier otro curso de los que están tomando, no pierdan de vista que lo más importante no es que memoricen conceptos, ahora sí que como periquitos, nomás los
repiten y ya. Eso no le va a servir absolutamente a nadie. Lo realmente importante de todos y cada uno de estos conceptos es que los entiendan y sobre todo que los puedan aplicar. ¿Sí? Si tú llegas y lo más que puedes hacer es recitar los conceptos del libro, pues a nadie le va a servir si no los entienden. Eso es basura. Entonces, ¿qué es lo más importante de estos conceptos? Que los entiendas y que los puedas aplicar. Si puedes hacer eso, vamos bien. ¿Ok? Porque esa es la parte realmente interesante e importante de todo esto. Que tú puedas aplicar los conceptos. Entonces, vamos a ver. Hablamos de sistema. Entonces, ya saben, levanten su manita. ¿Alguien me puede decir como qué cree que sea un sistema o qué entiende por sistema? Sí, no quiero que lean libros. A mí la basura de los libros me revienta. ¿Qué entienden por sistema? A ver, Jesús, cuénteme. Podría ser como un conjunto de elementos que al final realizan una función concreta. Ok. Bien, eso es lo que opina el joven Jesús. ¿Los demás qué opinan? ¿Nadie opina nada? ¿Han oído la palabra sistema? Sistema y de alguna cosa o algo así que me puedan decir. A ver, María Fernanda, cuénteme. Es un conjunto, como dijo el compañero, de varios elementos, pero están ordenados de manera que puedan coexistir mutuamente. ¿A qué le llama mutuamente? Cada uno tiene que desempeñar un cierto trabajo en ese sistema. Por eso, mutuamente, ¿qué es mutuamente para usted? Si usa la palabra, supongo que la entiende. Que trabajan al mismo tiempo, se ayudan. Ah, sí, o sea, me choca cuando hablan, dicen palabras que no entienden. Sí, ese es el asunto aquí. Que usan cosas que entiendan. Sí, no me repitan tonterías que encuentren en los libros porque ahí no, eso no les sirve a nadie. Lo que queremos es que usen un vocabulario sencillo. Créanme, si ustedes pueden explicar las cosas de manera sencilla, coloquial, quiere decir que sí están entendiendo de lo que hablan. ¿Ok? Cuando ustedes solo me pueden repetir palabras domingueras de un chinche libro y no entienden de qué se trata, pues que sí que no estás entendiendo nada, que lo mejor que puedes hacer es solo repetir cosas. A eso nos referimos con todo esto, que esa es la parte importante de todo. Bien, ok, queremos entender lo que mencionaron. Entonces ahora lo que quiero saber es, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de sistema? Por favor, ya saben, levanten su manita si son tan amables. No bajen la manita para que podamos escucharlos a todos los que quieran hablar. ¿Alguien puede mencionar algún tipo de sistema? Para ver si hay relación con lo que mencionaron y lo que se les ocurra. ¿Han oído alguna vez la palabra sistema de lo que sea? Sí, levantan su manita, ¿sí? Y vamos preguntándole uno a uno, ¿sale? A ver, Jesús, cuéntenos, ¿qué es lo que he escuchado? Se me ocurre el sistema de frenado de un coche. Sí, pero pues, ¿sistema qué? El de frenado, eso se llama. Sistema de frenado. El pues son varios de elementos, desde los discos de freno, el caliper, las mangueras, el pedal, el líquido de frenos, que todos a su vez pues funcionan para frenar el coche.
Ah, ya, mira, interesante. Ok, gracias. Ana Paula, ¿qué nos dice? Cuando escuché la palabra sistema, automáticamente se me viene el sistema nervioso, que es como algo con lo que nosotros funcionamos, pero pues también existe el sistema de riego cuando vas como a los lugares donde cosechan. Ujú. Ok, el sistema nervioso, claro, es un sistema. Ey, perfecto. A ver, María, cuéntenos. Mm, a mí se me ocurre el sistema solar, ¿no? Pues que sabemos que nuestro planeta, la Tierra, pues forma parte de, ¿no? Y está incluido, pues obviamente el Sol, los otros planetas, y ya, todo estructurado. Ah, mira, interesante. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? No, nada más, Rafa. Bien. Gracias. A ver, Victoria, cuénteme. Bueno, siguiendo con lo que dijo nuestra compañera del sistema, también puede existir el sistema circulatorio, que cuenta del corazón, las venas y las arterias. Eso es lo que a mí se me relacionó más que nada ahorita que estamos desarrollando el concepto. No sé si esté en lo correcto. Claro. Ok, bien, bien. Muchas gracias. Va. Entonces, aquí el asunto, por eso es importante ver todo esto. Si ustedes observan, todos estos ejemplos de los cuales hablaron, precisamente ¿qué tienen? Como habían mencionado, hay algo que es muy importante. Todos estos sistemas que mencionaron, ¿qué tienen? Tienen un bonche de elementos, ¿no? Son un conjunto de elementos. ¿Y qué pasa con esos elementos? Bueno, pues esos elementos deben estar, ¿quién? Deben estar relacionados. ¿Por qué? Porque deben tener relación entre ellos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, si yo meto en eso, si estoy hablando de un tipo de sistema y yo quiero relacionarlo con elementos que no corresponden a ese sistema, entonces yo no estoy hablando de un sistema. Por eso debo tener mucho cuidado con el concepto. ¿Qué cosa es un sistema? Entonces vamos a ver qué es un sistema, ¿sí? Para ver si podemos entender de qué se trata. Entonces, ese sistema, decíamos un sistema, como ya mencionaron por ahí, pues debe ser un conjunto de chácharas. Entonces vamos a ver un conjunto de chácharas. Mencionaban, por ejemplo, por ahí, decían, bueno, ¿qué pasa si estamos hablando decían del sistema, decían, bueno, sistema circulatorio. Y entonces, ¿qué pasa si yo pongo? Ok, en el sistema circulatorio que tenemos, pues mira, tenemos al corazón, pero tenemos arterias, pero tenemos venas, pero tenemos no sé, huesos y tenemos tenemos vasos y tenemos, pues si tenemos vasos, pues a lo mejor también tenemos cucharas y tenemos ¿qué otra cosa podemos tener? Venas, arterias, digamos que con eso. Ok, aquí está. Te estoy hablando del sistema circulatorio. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Estos elementos pertenecen al sistema, ¿estamos? Son un bonche de elementos. ¿Qué opinan? Las cucharas no van. ¿Por qué no? Pues si tengo vasos, puedo tener cucharas. A ver, cuénteme, ¿por qué no van? ¿O por qué sí van?
¿De qué se trata esto? A ver, cuéntenme. Porque no está relacionado con los otros órganos, ¿no? Bueno, para Los empezar, otros elementos. otros elementos, ajá, porque los otros son, pues sí, pues parte, son, hay que explicarlo. No todos son ¿Cómo órganos, quieres? pero son parte de las Ajá. cucharas, definitivamente no son un elemento externo. Ah, No entonces está está. relacionado. Ah, no tiene relación. Es que ajá, o sea, para que hemos dicho que para que sea, o sea, que un sistema tiene conjunto de elementos, sí, pero que estén relacionados entre sí. Ok. ¿Y qué otra Determin- cosa de aquí no estaría relacionada con el sistema del que estamos hablando? Los huesos. Los huesos. Los huesos tampoco, ¿verdad? Pero están en el cuerpo humano. Pero no sería van su- dentro del sistema. Ah, carambas. Ok. Entonces, ahí es donde comienza aquí el detalle. ¿Sí? Entonces, quiere decir que decíamos, si estoy hablando de un sistema, debe ser un conjunto de elementos, pero que tengan relación con el sistema del que yo estoy hablando. ¿Sí? En este caso dicen, pues las cucharas no pertenecen al cuerpo. Entonces ya, tache. Bien. Bueno, luego tenemos el caso de los huesos. Dices, los huesos, pues sí, los huesos sí pertenecen al cuerpo. Sí, claro. Pero, ¿pertenecen al sistema circulatorio? No. Los dos Entonces, están. el hecho de que estén ahí no quiere decir que forman parte del sistema. Nomás porque están ahí, no. Si están ahí, sí. ¿Pertenecen a ese sistema? No. Y eso es una parte bien importante, créanme. Bien importante. Porque resulta que nosotros, para poder obtener los modelos matemáticos que representan a los sistemas que vamos a analizar, lo primero que yo debo hacer es aplicar mi concepto de sistema, o sea, ver si todos los elementos que yo voy a considerar dentro de mi modelo sí son elementos que correspondan al sistema. Eso es lo primero que yo debo hacer. Porque el hecho de que estén ahí no quiere decir que ya porque está, inclúyelo y tienes que meterlo a la fuerza. No, no es así. Por eso tienes que primero entender qué es un sistema. Es un conjunto de elementos relacionados. Ah, perfecto. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué tipo de sistema estoy analizando? Y luego, ¿qué elementos corresponden al sistema? Entonces, en este caso, si yo quiero analizar el sistema circulatorio, pues yo tengo que ver qué elementos sí corresponden. Entonces yo veo corazón check, arteria check, ¿ah? Esto sí, es así, vena sí, vaso sí, ¿verdad? Las arterias, ok, con eso sí. Huesos no, no, pues esos los sacas, los tachas, esos no, las cucharas tampoco, y cualquier otra tontería que haya por ahí no, todo lo que no, no, solo lo que sí. Y con esto es con lo que yo voy a ver ahora cómo completar el concepto, ya que el sistema va a ser un conjunto de elementos que están relacionados e interrelacionados para llegar a un fin. Eso es básico. Entonces ahora yo debo ver cómo es que debo interrelacionar, ¿verdad? ¿Qué interrelación deben tener corazón, arterias, venas y vasos? ¿Sí? Ya que obviamente va a haber relación entre unos y otros, ustedes recuerdan, o tal vez no, pero las venas y las arterias no son la misma cosa ni sirven para lo mismo. Una de ellas sirve ¿para quién? Para llevar la sangre, digamos, limpia y oxigenada y todo eso, y la otra es donde regresa ¿quién? Digamos, la sangre sucia, ¿no? Que tiene que llegar al... entonces,
una de ellas sale del corazón, chun, 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 distribuye a todo el cuerpo y la otra regresa todo sucio, al corazón. Y otro de estos elementos es el que se encarga de llegar ¿a quién? A las zonas más alejadas y más, ahora sí que las partes con el detalle fino, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos que están aquí tiene una función, ¿ok? Y deben estar ordenados de una forma específica, ya que si yo uso de manera incorrecta las arterias, las venas y los vasos, entonces empezaríamos a tener problemas, ¿sí? Por eso ustedes ven que cuando van a hacerse análisis clínicos, no les sacan a ustedes sangre de cualquier lugar, porque no es lo mismo que saques, digamos, de la parte limpia que de la parte, digamos, sucia, ¿no? De la parte donde sí está cargada con todas las, todo los desechos y qué sé yo, donde venga la mayor cantidad de información para poder hacer tu análisis. Entonces, no puedo yo sacar sangre de cualquier lado, no puedo usar cualquier cosa. Y entonces, estos elementos que conforman al sistema, decíamos, deben ser, primero, los que corresponden al sistema. Luego, deben estar ordenados como corresponde, ya que si yo cambio el orden de estos elementos y yo no los relaciono de forma correcta, algo va a pasar, pero seguramente eso que va a pasar no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, no es lo que necesito. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Si bien decíamos las venas, las arterias y los vasos, todos tienen sangre, no todos sirven para lo mismo. Deben estar ordenados de forma correcta. Si yo conecto al revés arterias y venas en el corazón, entonces resulta que vamos a tener un problema, ¿sí? Ya que todo debe tener un orden. Entonces, para que yo pueda analizar mi sistema, yo sé que debe ser un conjunto de elementos, pero que deben, ¿quién? Tener relación. Luego debo poderlos interrelacionar con un orden adecuado para que cumplan con su función o su finalidad, ¿sí? Eso es importante. Y eso lo debo hacer con cualquier sistema que yo vea. Entonces, ustedes hablan del sistema circulatorio, pero hablaban del de frenos, ¿no? El sistema frenado en un automóvil. Bueno, pues si yo veo ese automóvil, pues igual, no va a ser lo mismo, sí, que yo en lugar de usar si yo mezclo los elementos, si estoy hablando de un tipo de frenado ABS y yo considero un tipo de frenado diferente, entonces no va a ser lo mismo. ¿Qué elementos requiero? Y luego, ¿qué cosa voy a conectar? Porque decían, bueno, pues sí, hay ciertas mangueras, pero una cosa son las mangueras donde viene el líquido de frenos y la otra son las mangueras donde viene el anticongelante. Dices, pues es que mangueras son mangueras y también están las mangueras donde viene el agüita para el agüita, por ejemplo, para los limpiavidrios, ¿verdad? Entonces no puedo meter todas las mangueras porque pues ¿por qué no? Y luego hay mangueras donde circula aceite tampoco, en fin, o sea, a eso nos referimos. Es muy importante que primero distingamos el sistema. Por eso vemos, ¿qué sistema estoy analizando? ¿Sí? Y luego, ¿qué elementos corresponden a ese sistema? De todo lo que tenga yo aquí, ¿qué elementos sí, qué elementos no? No porque estén ahí, es que todos los metes a la fuerza. No, es de qué estoy hablando. Y de hecho, el entender
perfectamente qué cosa es un sistema, les va a servir sobre todo hasta para responder cualquier examen. Ustedes les habrá pasado en muchas ocasiones en las cuales por no entender qué es un sistema, pues por eso luego salen las cosas chuecas, ¿no? Si han visto que a veces en el enunciado, ¿cuántos datos les dan? Les dan como 25 datos diferentes, ¿no? Y resulta que solo 5 datos corresponden al sistema que están analizando y los otros 20 son datos basura. Pero ustedes por no hacer este análisis de qué cosa sí corresponde al sistema y qué cosa no, a fuerza quieren encajar los 20 datos basura que les dieron y pues resulta que no llegan a ningún lado porque ustedes están obsesionados con usar los otros 25 datos. Pues es que me dieron todo esto, pues tengo que usarlo a la fuerza sí o sí. Y sí se habrán dado cuenta que muchos quieren hacer eso y pues por eso pues les tachan su examen, ¿verdad? Porque es a la fuerza. No, no es a la fuerza. Si ustedes siempre hicieran esto, aplicar el concepto de sistema. Me dieron 25 datos. Ahora, ¿cuáles son los datos que sí corresponden al sistema? Pues son los datos que me van a servir para la parte que me piden. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que no tienen nada que ver? Pues táchalos. ¿Por qué? Porque si no tienen nada que ver, no te van a servir. No es algo útil. ¿Ok? Y entonces con eso podrías tú poder resolver tus ejercicios sin problema. ¿Sí? Por eso les digo, la correcta aplicación del concepto les ayudaría hasta poder resolver correctamente cualquier examen. Porque primero te preocupas, ¿qué sistema estamos analizando? ¿Qué elementos son? De todos los datos que tengo aquí, ¿qué elementos sí me sirven? Ah, ok, estos sí, estos no tienen nada que ver. Ah, ok, ahora sí, analizas lo que hay y ves qué me falta, qué me sobra, qué necesito. Entonces ya puedes pensar en qué hacer con estos datos para poder tener tu resultado. Entonces, como ven, el aplicar correctamente el concepto de sistema les puede ayudar muchísimo. ¿A poco ya fue carro? Sí, entonces a eso nos referimos. Por eso la correcta aplicación de los conceptos va a ser bien importante. Y para poder hacer nuestra modelación matemática, lo primero que yo necesito hacer es observar de todo lo que hay. Si me ponen un diagrama esquemático muy bonito, primero preguntarme, ¿de qué tipo de sistema estamos hablando? Ah, ok. Entonces, a ver, ¿qué elementos de todo lo que hay, qué elementos son los que corresponden, qué elementos no vienen al caso? Y ahora sí, ¿qué debo hacer con eso? ¿Vale? ¿Cómo los debo ordenar? ¿Qué primero, qué después? Para poder obtener el resultado o el fin para el cual se quiere este sistema. Eso es lo que tengo que hacer. Pues les digo, es un concepto, es un concepto muy sencillo, pero que aquí es sumamente importante y sobre todo que lo apliquen correctamente. ¿Sí? Todo el curso y todo el tiempo y toda su vida profesional va a depender de que identifiquen correctamente los elementos del sistema que van a analizar. ¿Por qué? Porque si van a dar un servicio, si van a arreglar una máquina, si necesitan saber si algo está funcionando correctamente o si algo no está funcionando, saber qué cosa está fallando, dónde está la falla del sistema, ¿qué debes hacer? Ah, pues esto. Si primero identificas de qué sistema estás hablando, cuál es el fin al que debe llegar, que debe cumplir y con qué elementos debe llevar a cabo esa función o esa acción, entonces con eso puedes
determinar dónde está la falla, ¿sí? Y establecer tu estrategia de solución o de reparación de equipo o de mejora del sistema que estás usando, ¿sí? Pero eso es importante, ¿ok? Parece que no, pero este primer concepto es básico. Y si no entienden y sobre todo no aplican el concepto, van a ver que conforme vayamos haciendo los análisis en la clase, al no aplicar correctamente este concepto, pues entonces van a ustedes a querer, y muchos lo van a hacer, van a querer hacer el modelo, incluir todo lo que hay, aunque no venga al caso. Y ahí es donde van a ver los resultados que van a obtener, ¿verdad? Tachen todo, porque pues porque como a fuerza quiere, como todo esto es lo que está aquí y todo lo quieren encajar a la fuerza, no porque está ahí, pues ese es el problema. Entonces yo espero que no lo hagan, pero sabemos que hay algunos que igual no les va a importar y lo van a hacer. Pero que no. Bien, sistema. Entonces es lo que podemos decir del sistema. Bien, los sistemitas generalmente los vamos a meter en cuadritos, fíjense. Entonces casi siempre que hablemos de un sistemita, vamos a usar un cuadrito. Y lo que hay aquí en el cuadrito va a ser la función que realiza este sistema, ya que un sistema, una vez que yo ordeno todo esto y lo pongo a llevar a cabo su función, esa función que lleva a cabo es lo que va a estar aquí en mi cajita negra. Entonces aquí va a estar la función. Entonces cuando yo hable del sistema, si yo digo, ok, aquí está mi sistema, yo sé que aquí adentro se está llevando a cabo la función que realizan todos estos elementos que están conectados e interconectados. Esos son los que van a estar aquí adentro. Bien, ahora tenemos otra cosa que es importante. Para que nosotros podamos hacer que este sistema lleve a cabo su función, ¿qué se les ocurre que deban hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo hacen para que un sistema comience a llevar a cabo su función? ¿Qué hacen? se le suministra la energía que requiere. ¿Qué, perdón? Se le suministra la energía que requiere el sistema. La energía. Ok. ¿Y esa energía vendría a ser las veces de qué? Bueno, en el sistema, se me olvidó el nombre, perdón, pero en el sistema que estamos tratando de corazón, arterias y venas sería el palpitar del corazón. Ajá. Pero entonces, ¿qué sería esa energía? De estas cosas que tengo aquí sueltas. Tendría que ser una entrada, ¿no? Una entrada. Ok, entonces, quiere decir que para que el sistema lleve a cabo su función, pues si yo nomás lo dejo aquí, dices, bueno, pues ahí está todo esto, ahí está, ¡tada! Y ya. Pues no, si yo nada más tengo los elementos ahí, no va a pasar absolutamente nada, nada. Para que empiece a llevar a cabo su función que necesito, dicen, pues una entrada. Hay que alimentar esta cosa. Entonces, aquí yo lo que debo hacer es conectar una entrada. Pero ahora, ¿qué cosa es la entrada? ¿Cómo definimos entrada? ¿Y cómo puedo saber qué cosa de todo lo que haya en el sistema, qué cosa es la entrada?
cosa es la entrada primero? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué pueden decirme de una entrada? ¿Cómo es una entrada? ¿Qué cosa sería una entrada? ¿Algún ejemplo de entrada a un sistema? ¿Qué se les ocurre? Podría ser como que lo esencial para que sirva este sistema, por decir en este caso la sangre o algo así. Para que funcione el corazón, pues tiene que estar circulando la sangre para que se distribuya por todo el cuerpo, por así decirlo. ¿Pero la entrada crees que sea la sangre? Pues podría decirse que es como una orden, ¿no? La entrada. Ah, la entrada como una orden. Ya empieza a tomar así como formita. Ok. Sí, pues sí podría ser como lo que dice Menduet. Por ejemplo, en el sistema de frenado, la entrada sería cuando pisas el freno, ¿no? Ahí ya comienza todo el sistema de frenado. Sería como una orden. Algo, pero sí, pero no. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, la entrada, y aquí es un elemento que es sumamente importante de distinguir, fíjense. Nosotros, para efectos del control, yo solo puedo usar dos cosas. Yo solo tengo dos cosas y con esas dos cosas es con lo único que yo voy a poder trabajar mis chunches de control. Una de ellas, y hablábamos precisamente de esto que íbamos a colocar aquí adentro, son funciones. ¿Sí? Funciones, y específicamente funciones matemáticas. ¿Ok? Ganancias también podría ser, ¿sí? En un momento dado. ¿Sí? Funciones, ganancias. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro, señales. O bien esas señales también podría yo llamarles variables. ¿Vale? Son las únicas dos cosas que yo utilizo en control. ¿Ok? Yo no puedo usar nada más que eso. Yo no uso, de hecho, no uso fierritos, no uso cacharros. Porque yo no puedo manejar ni controlar cacharros. Yo solo puedo manejar y controlar funciones a través de señales. No puedo hacer otra cosa. Entonces, dado eso, cuando yo estoy hablando de una entrada, ¿qué es una entrada o qué debe ser una entrada? Bueno, pues ya dijimos, las funciones son las que van aquí adentro, pero yo lo que quiero hacer es echar a andar eso que está aquí adentro. ¿Cómo voy a echar a andar eso que está ahí adentro? Pues tengo que usar una señal o una variable. Entonces, la entrada, ¿qué debe ser? Pues debe ser una señal o debe ser una variable. Entonces, para que el sistema lleve a cabo su función, yo debo alimentarlo o hacer que entre aquí una señal o bien una variable. Esa señal, esa es la que va a entrar aquí y va a hacer que el sistema lleve a cabo su función. Entonces, ustedes hablan de cualquier sistema. ¿Qué señal es la que hace que esto lleve a cabo su función? Eso es lo que tienen que pensar. Pero no es un objeto, es una señal o bien una variable. Entonces, si estamos nosotros hablando, ¿sí? Por ejemplo, del sistema de frenado, de un sistema del sistema circulatorio,
si estamos hablando de un sistema de audio, si estamos hablando de un sistema operativo, si estamos hablando de del sistema óseo, estamos hablando del sistema solar o del sistema que ustedes quieran, debe haber una señal o una variable que haga que esto comience a llevar a cabo su función. Esas variables, pues pueden ser pues puede ser un flujo de fluido líquido, un flujo de fluido gaseoso, puede ser una señal eléctrica, ¿verdad? Un voltaje, una corriente, puede ser la temperatura, puede ser presión, puede ser nivel, ¿ok? Puede ser cualquier señal o cualquier variable, ¿ok? Que haga que el sistema lleve a cabo su función. Pero resulta que hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí debe ser quien no es una orden, es una variable o una señal, ¿ok? La que hace que esto se active. Por ejemplo, si esta fuera una fuentecita de alimentación, ¿cómo le hago para que la fuente de alimentación lleve a cabo su función? Ah, pues debo pues meter aquí una señal eléctrica. Si no meto aquí una señal eléctrica, la fuente de alimentación, pues no va a llevar a cabo su función. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de sus fuentecitas que usan normalmente en laboratorio, de esas de 5 volts, para que esa fuentecita lleve a cabo su función que necesita, pues necesita una alimentación eléctrica aquí para que lleve a cabo su función. Generalmente estas fuentecitas, ¿cómo llevan a cabo su función? Pues, ¿qué ponen aquí? Pues la alimentación de línea. No la enchufan a la línea, ¿no? Y dices, ok, la alimentación de línea, a partir de la alimentación de línea es que realiza su función la fuente. ¿Qué hace la fuente? Pues va a condicionar la alimentación de línea, que ya sabemos, tenemos que pues, promedio 117 volts, pero tú necesitas que se produzcan 5 volts. Entonces, necesitas esa señal eléctrica que entre al sistema para que el sistema, a través de todos los elementos que tiene, que debe tener una cierta cantidad de elementos que deben estar relacionados e interrelacionados con un orden adecuado para pasar de esa alimentación de línea, bajarla, regularla, tenerla bonita, para que tú puedas usarla después. Entonces, esta alimentación, que es la entrada, ¿qué debe ser? Bueno, pues la entrada debe ser una variable o una señal, pero no puede ser cualquier señal. Debe ser la señal que sea correcta y adecuada para el sistema que se va a usar. Ya que si yo meto aquí cualquier señal que no corresponda al tipo de sistema, entonces el sistema no va a llevar a cabo su función. Eso deben tenerlo muy claro. Yo sé que parece muy obvio, pero pues luego resulta que ustedes a fuerza quieren meter aquí una señal que ni siquiera tiene que ver con el sistema y esperan que el sistema pues, haga lo que tiene que hacer. O por eso, porque meten una señal que no corresponda, pues por eso muchas veces o sus circuitos o no encienden o se queman. ¿Por qué? Pues porque no aseguran la entrada que le corresponde al sistema. Primero, luego no es la señal del tipo que se debe. O si es la señal del tipo que se debe, no es de los valores correctos. Y al no tener esas características de entrada que debe ser un tipo de señal que corresponda al tipo de sistema, a la naturaleza de ese sistema y a los valores adecuados para que el sistema lleve a cabo su función, por eso es que
o no pueden echar a andar los sistemas o los van a quemar. Entonces yo sé que parecen conceptos sumamente simples y muy obvios, pero que no lo son tanto cuando vemos que queman todo, o que simplemente usamos el simulador y resulta que esto no jala de ninguna forma. Ya sea porque la entrada no es la entrada, o porque el sistema no tiene los elementos correctos interconectados de la forma correcta. Son conceptos, pero conceptos que no tienen que memorizar, sino que tienen que aplicar. Esa es la importancia de todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a continuar hablando de todo esto para terminar los conceptos que nos faltan. Y decíamos, la idea es que no memoricen basura, sino que entiendan de qué estamos hablando y que lo puedan aplicar correctamente, sobre todo cuando hagamos el análisis, porque vamos a obtener modelos matemáticos. Y si no aplican correctamente estas cosas, pues van a querer obtener los modelos metiendo todo lo que hay, aunque no venga al caso. Entonces tengan mucho cuidado. Bien, eso sería entonces todo por hoy. Les voy a ir compartiendo la información del curso, de cómo se va a evaluar, de todos los detalles, sí, a lo largo del día, para que vayamos trabajando todos los conceptos y vayan ustedes adelantando un poquito. ¿Vale? Bueno, entonces tengan un muy bonito día, cuídense mucho y nos vemos mañanita. Bye bye. Gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien bonito. Hasta luego, gracias, profesora. Bye bye.